Buenos días, espero que se encuentren bien. Como estuvimos viendo en la clase, hay distintas problemáticas que nos llaman la atención en nuestras ciudades. Yo voy a hacer especialmente hincapié y voy a hablar hoy de la problemática ambiental y del desarrollo sostenible. ¿Sí? ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo vamos a empezar a ver, no? Eh, Preguntarnos si existe o no el cambio climático, para mí, es indiscutible. Yo no voy a entrar en la discusión de algunos gobiernos, que no existe, yo estoy convencida totalmente de que esto es así, y existen múltiples pruebas de que esto pasa. Por ejemplo, Miami se inunda todos los años y las alternativas que están haciendo es levantar las calles un poco más para que el agua drene de otra forma o drene por otro lado. Pero esas son soluciones puntuales a las problemáticas, no es una solución a nivel global. Esto no va a dejar de pasar, solo que lo vamos a dejar de ver. Y porque lo neguemos y lo dejemos de ver, no quiere decir que desaparezca. Desde la cátedra vamos a hacer todo para tratar de entender cómo nuestras ciudades pueden ayudar a disminuir o a mitigar los impactos que las mismas tienen. Vemos también imágenes como esta, Australia prendiéndose fuego, o como esta, nuestro disco Potrerillos, que todos los años vemos que está cada vez más bajo, ¿sí? ¿Y por qué es esto? Es porque cada vez nieva menos en nuestra cordillera. También podemos ver esto en el noticiero o en el diario, donde vemos nuestros diques al 53%, al 44%. No es solo Potrerillos que estuvo mal hecho, o el Carrizal que está viejo, o lo que sea. Cada vez nieva menos y cada vez tenemos menor cantidad de agua. También si piensan, este año lo que ha llovido en los meses de febrero y marzo es totalmente atípico para nosotros, ¿sí? O sea que también han habido un aumento del agua. ¿Pero en qué momento? En el momento que menos lo necesitamos. Porque normalmente se cosecha la viña y se cosecha el durazno y se cosecha ciertas cosas en esta época que en este momento la pérdida económica de las lluvias que hemos tenido ha sido muy, muy grande. Porque el agua no se puede levantar, porque el agua no tiene grado alcohólico para hacer buen vino, los duraznos no llegaban a Buenos Aires, se podrían antes y había que mandarlos todos a la industria, donde vale mucho menos que un durazno para mesa, ¿sí? También vemos imágenes como estas, donde se rompen, se desprenden icebergs gigantes, ¿sí? En la Antártida. Todo esto está pasando, ¿no? No lo podemos negar. Lo vemos a diario, lo vemos en los noticieros, lo vemos en pequeñas cosas, lo vemos en nuestra vida diaria, ¿sí? El cambio climático lo que es un cambio en la distribución de las lluvias, eso es lo que hablábamos. Va a nevar menos en el invierno y quizás llueva más y junto y torrencialmente y tengamos más inundaciones. Si ustedes ven, esta es la distribución de lo que se cree. En Buenos Aires y en las zonas que se inundan va a llover más, pero nosotros en la zona ya desértica cada vez vamos a tener menos precipitaciones. ¿Y a qué precipitaciones hace? Hace referencia a las lluvias, ¿sí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que han estudiado los científicos durante años? Han comparado las temperaturas medias anuales, ¿sí? Porque hay diferencias entre un año y otro y hay cosas que pueden ir pasando, que son los puntos que ustedes ven, y han sacado las medias, ¿sí? Y esto tiene una curva claramente ascendente con sus subidas y bajadas, pero siempre claramente ascendente. Y esto lo compararon, las temperaturas históricas, con la cantidad de CO2 en el ambiente. Estos se sacan registros en la Antártida o en el Polo Norte de hielo, donde quedan las captaciones del CO2 que ha tenido el ambiente. Por eso se puede saber de tantos periodos anteriores. No es que nos estén midiendo, que en ese momento se medían, claramente no se sabía cuánto había, pero sí han quedado registros. Todo lo que pasa en la Tierra tiene un registro. ¿Qué es lo que pasa? Esta cantidad de CO2, sobre todo, y de gases de efecto invernadero, funcionan como un gran vidrio en la atmósfera. Si ustedes se sientan en un auto y se quedan al sol, van a ver que la temperatura empieza a subir. ¿Esto qué quiere decir? Que la energía solar entra con radiación de onda corta, se acumula y quiere salir, pero no puede porque sale como energía de onda larga y queda atrapada.
Eso es lo que usamos en los invernaderos para tener mejores cultivos. Eso es lo que ustedes ven en sus autos y eso es lo que tenemos que usar en nuestras viviendas para calefaccionarlas de forma natural, ¿sí? Este gas que se queda acá es el que queda atrapado y es lo que está provocando el calentamiento global, ¿sí? Cuando descubrieron esto, hace muchos años, en 1987, la mayoría de ustedes no habían nacido, una señora, Gro Harlem Brundtland, escribió o comandó un escrito que se llama Un futuro común. De él se desprendió el término de sustainability, de sustentabilidad. A través de los años, este concepto ha ido creciendo cada vez más, lo hemos desarrollando más y hemos avanzado más. En un principio hablábamos, ¿se acuerdan de esos 3 círculos que se intersectaban, donde estaba lo social, lo económico y lo político, y los 3 ámbitos tenían que hablar? Hablábamos de un banquito con patas. Bueno, hoy en día ya hablar solo de eso nos queda corto, necesitamos más, ¿sí? Y hemos seguido a través de los años desarrollando este concepto de desarrollo sostenible. Y en 2015 se firmó lo que se llaman los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que piensan en qué es lo que tienen que hacerse a nivel mundial para llegar a 2030, con qué tendríamos que contar. Se han hecho 17 objetivos, los cuales no son islas cada uno, sino que están interrelacionados. Y muchas veces si nos empezamos a ver, lo que yo mejoro en uno, mejoro en el otro y así van cambiando. Nosotros en particular como arquitectos y urbanistas tenemos plenas nuestras capacidades y tenemos que trabajar en el número 11, en ciudades y comunidades sostenibles. Pero ¿cómo? El diseño urbano, el cambio climático, el desarrollo sostenible, ¿cómo los podemos unir? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Nuestras ciudades emiten una cantidad de CO2 por año. Son las mayores productoras de CO2, ¿sí? Nuestras ciudades. Y nosotros tenemos incumbencia en estas ciudades. Es por eso que los arquitectos tenemos competencia en esto. Acá nosotros podemos ver cuáles son los sectores que mayores emisiones de CO2 producen a nivel mundial. ¿Qué se animan ustedes a pensar? ¿Cuáles serían las mayores emisiones? A ver, piensen un rato. Bueno, veamos. Las mayores emisiones a nivel mundial se dan en el sector residencial y de servicios, en las oficinas, las escuelas, los hospitales, ¿sí? Esos son los servicios. En el consumo de energía eléctrica está el 22,26%. Y el 8% es en calefacción muchas veces, ¿sí? En uso como cuando habla de combustibles fósiles, usan nafta, es cierto, usamos gas natural, ¿sí? Comprimido para calefaccionar. Después tenemos el transporte. El transporte hoy en día es uno de nuestros mayores consumidores. Y no es el transporte solo de los aviones, porque habrán visto que hay gente que no quiere andar en avión porque consume más. No, es nuestro transporte diario, ¿sí? El que consume. Es el cambio de los modelos de ciudades que han pasado y que cada vez dependemos más del auto, ¿sí? Después viene la industria, la actividad agropecuaria y los residuos. Pero nunca nos olvidemos que las industrias están para servir a nuestras ciudades. Entonces, implícitamente son parte de las emisiones de las ciudades. Por ejemplo, si ustedes acá ven en Cava, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, los consumos cambian, ¿sí? El transporte consume menos, la energía para calefaccionar y habitar esos es mayor y los residuos son menos. Si nos vamos a ciudades como Mendoza, no está analizado, pero esto es muy probable que se invierta, ¿no? Que el transporte ocupe más que la calefacción, también por nuestro clima. No hay una determinada ciudad, o sea, de un patrón estático de qué consume más y cómo. Todo va a depender de las características de la ciudad, del clima de la ciudad y de cómo se aplican las estrategias de desarrollo sostenible en esa ciudad. Cuando yo empecé a trabajar sobre este tema, era como que, hace muchos años ya, era como que nosotros decíamos nuestra ciudad está perdida, es una ciudad difusa, tiene altos consumos, pero hoy en día yo puedo decir, ya no estamos tan mal, ¿sí?
Si ustedes salen a la calle van a ver que estamos mejor, no van a saber desde cuándo, ¿no? Pero estamos mejor que hace unos años. Y se han aplicado ciertas obras en Mendoza que ya las vamos a ver, o ya las hemos visto, ¿sí? En ese momento se hablaba de dos modelos de ciudades, la ciudad difusa y la ciudad compacta. Las ciudades difusas son como las nuestras, son como nuestra periferia, ¿no? Son como las afueras de Guayaquil, o sea, como Guaymallén, como Luján, como Maipú. Son las partes donde hay viviendas individuales, ¿sí? Donde cada uno tiene su casa con su patio. Mientras más grande es el patio, más difusa es la ciudad. Entonces, ¿qué vemos? Por ejemplo, en sectores como la quinta sección, donde ha habido casas, o como el barrio bancario de vivienda individual, son menos difusas que sectores como Chacras de Coria. Pero realmente pensar en ciudades estancas, difusas o compactas es algo que no va. Hoy tenemos una mezcla, o podemos hablar de ciudades de aparches, ¿sí? Y esto quiere decir, porque vos decís, bueno, pero en Mendoza hay partes compactas, por supuesto, y esas contaminan menos. Pero nosotros hablamos a nivel general. La ciudad difusa, ¿qué es lo que tiene? Tiene mayor cantidad de calles, tiene mayor cantidad de edificaciones. Las cosas están más lejos, ¿sí? Si yo vivo muy posible en la calle Boedo, yo no puedo llegar a comprar mi pan o mi carne o lo que yo quiera caminando. Mientras que si yo vivo en el centro, lo más probable es que yo baje y lo pueda hacer, ¿sí? También pasa en ciertas ciudades. Si yo vivo en Villanueva, voy a poder hacer lo mismo. Si yo vivo en el centro de Godoy Cruz, también, o si yo vivo en el centro de Luján. Entonces por eso hablamos de una ciudad de aparches, ¿sí? Las casas tienen mayor cantidad de materiales, ya que no comparten pisos. En los edificios se disminuye la cantidad de materiales y a su vez eso hace que necesitemos, al tener menos exposición hacia el exterior, porque tenemos menos superficie expuesta, disminuimos el consumo energético, tanto para refrigeración como para calefacción, ¿sí? En una ciudad difusa, la accesibilidad se da en un 80% de vehículos, en un 15% de transporte público, en un 3% en moto y en un 2% de forma peatonal. Esto va a tener también mucho en cuenta el costo de la nafta, ¿no es cierto? Porque si vos tenés una ciudad muy pobre, poca gente, aunque sea muy difusa, va a tener acceso al auto, o menos cantidad de gente va a tener acceso al auto, y va a moverse más en el transporte público, pero no va a ser eficiente ese transporte público. Entonces nosotros, cuando hablamos de mejorar nuestras ciudades, hablamos de mejorar todo, no solo ambiental, sino también la calidad de la vida de las personas que viven ahí, ¿sí? Si vemos en cambio la ciudad compacta, es una ciudad donde hay mayor cantidad de gente en conjunto, ¿sí? Todos viven más cerca, predominan los edificios a la vivienda individual. Los servicios son menores porque yo en una cuadra tengo de 200 personas, mientras que en otra, o 200 casas, mientras que en otra tengo 20, entonces las cañerías van a ser más chicas, ¿sí? Eso hace, lo mismo con la morfología dice, que haya menor consumo de materia prima y sobre todo menor consumo de suelo y menor consumo de agua, sobre todo en ciudades áridas como la nuestra, donde el consumo de agua es altísimo. Una persona en el centro tiene un consumo de agua de 200 litros por día aproximadamente, que es altísimo a nivel mundial. Están hablando de 100 litros por día, eso no es que lo toman, obviamente, es para higiene y para otras cosas. Mientras que en las afueras tenemos entre 1000 y 1400 litros por persona. Entonces, ese jardín grande que tiene un costo altísimo, porque ya vimos que en Mendoza nos está faltando el agua, y si yo encima lo uso para un fin recreativo, cada vez me voy a estar comiendo más mis cultivos y mis ingresos económicos van a disminuir. Entonces, como ven, las cosas están relacionadas. La forma de la ciudad no hace solo referencia a la calidad de vida de la ciudad o al consumo energético de la ciudad, hace efecto también en lo económico, impacta en lo económico, impacta en la calidad de vida de las personas en general. Pero la pregunta es, ¿cómo convertimos nuestras ciudades en sostenibles? Hoy en día, si ustedes me dijeran, bueno, hagamos entonces Mendoza que sea compacta, yo te voy a decir, no se puede, ¿sí? Porque Mendoza tendría que tener 10 veces más de población para ser compacta, y hoy no lo voy a poder hacer. No lo voy a lograr ni en los próximos años, ni en los próximos 50 años. Entonces tengo que encontrar estrategias que mejoren esta ciudad poco a poco. La primera estrategia es dejar de crecer, y esta es la que no nos tenemos que olvidar.
y después empezaremos a ver cómo las convertimos, ¿sí? Nosotros primero tenemos que saber que una ciudad sustentable es una ciudad compacta, es una ciudad compleja, eficiente y cohesionada socialmente. Con compactas quiere decir que utilizan la menor cantidad de recursos naturales, sobre todo tierra. Con complejas dice o significa que hay superposición de actividades, que yo no puedo trabajar en un lugar y a 20 kilómetros dormir o vivir y a otros 20 kilómetros tener el centro. Todo tiene que estar intermezclado, ¿sí? Esa era la ciudad, la que yo dije de la ciudad sectorizada, ¿no? Es la ciudad moderna, es la ciudad que ha demostrado que aumenta los consumos energéticos y que no mejora la calidad de vida de las personas porque hay que tras mucho tiempo se pierde el traslado. Entonces tienen que ser compactas, complejas, con los usos entrelazados, que yo tenga la escuela cerca, el trabajo cerca, las cosas que yo tengo que comprar cerca, eficientes, que los recursos que se utilizan sean los menores posibles y se utilicen al máximo. Y cohesionada socialmente es donde todas las personas compartan y tengan los mismos derechos para acceder a las cosas. Uy, y ahora me dirán, bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, lo más importante de cómo vamos a hacer esto es que por suerte contamos con herramientas que vamos a ir desarrollando a lo largo del primer cuatrimestre, donde ustedes van a ir aplicándolas en el trabajo práctico. Estas herramientas se llaman indicadores urbanos de sostenibilidad, que tienen distintos niveles. Vamos a hablar de compacidad, como decíamos, y funcionalidad, que hacen referencia al uso eficiente del suelo, al espacio público y a la calidad de él, y a la movilidad sustentable. Después tenemos la parte de cohesión social, otro de los pilares, la máxima eficiencia de los flujos metabólicos. ¿Qué son los flujos metabólicos? Esto se lo ha pensado como la ciudad como un ser vivo, ¿no? ¿Cuáles son nuestros flujos metabólicos? Es la comida, es el agua que tomamos, cómo lo convertimos, es el oxígeno. Bueno, los flujos metabólicos son la energía eléctrica, el gas, si entra, la nafta, el agua, todos los que hacen que esta ciudad se mueva y tenga vida. Y la complejidad la ves desde dos sectores, desde la diversidad de usos y funciones y desde la biodiversidad urbana, porque no podemos perder la parte de naturaleza de nuestra ciudad. Bueno, hasta acá llegamos por hoy. En la próxima clase vamos a seguir indagando más y aprendiendo más sobre cada uno de estos grandes ítems de la sostenibilidad urbana y de los indicadores urbanos.